Amén, Señor. Amén y amén. Estamos en una serie de sermones ancladas en el libro de Habacuc. Y el domingo pasado dijimos que este es un antiguo profeta que fácilmente podría ser nuestro contemporáneo, que se pudiera convertir en nuestro compañero de diálogos y de conversaciones profundas. Los profetas eran aquellos que les recordaban al pueblo los mandamientos de Dios cuando el pueblo los había olvidado, o se había olvidado del pacto que tenían con Dios. Así que en otras palabras, y esto va a ser bien importante para los textos de hoy, ellos se veían a sí mismos como los guardianes del pacto de Dios, aquellos responsables de guardar, de cuidar el pacto de Dios. Ahora, habíamos mirado que hay tres características de este profeta que realmente lo hacen especial, singular, diferente y que llaman la atención. Lo primero es su conocimiento de conceptos musicales. Lo vamos a ver específicamente en el Salmo 3. Es más, toda su profecía está construida como un gran poema, es casi un trovador, un improvisador de nuestro tiempo. Así era Habacuc, alguien que estaba creando poesía y a través de la poesía estaba comunicando la verdad de Dios. Lo segundo, no solamente su capacidad y su conocimiento de la poesía y de los cánticos que se cantaban en el templo, sino lo de su estilo. Realmente esto es un profeta nuevo, extraño, su estilo es diferente. La gran mayoría de los profetas procuraban cambiar al pueblo, así que tu mensaje iría directamente al rey. Pero Habacuc no le habla al rey de Judá, le habla a Dios. Está predicándole a Dios. Y eso es lo que es extraño y raro en este libro. Habacuc le está predicando a Dios y está en un diálogo con él. Lo tercero es que la idea central que corre todo el libro definitivamente es sumamente importante para nosotros. El contexto de Habacuc es uno de violencia, de sufrimiento, y le pregunta a Dios, y esto es importante, escúchelo y grábeselo, en varias ocasiones. Hoy es el pasaje bíblico de hoy, es la segunda vez que lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? La primera vez que le habla a Dios, le pregunta ¿por qué permite que haya violencia? Ahora voy a volver a preguntarle a Dios ¿por qué? Lo que observamos es que inmediatamente Habacuc tiene un diálogo con Dios y le dice: ¿por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver tanta adversidad alrededor mío? ¿Por qué tengo que ver el mal creciendo a mi alrededor? Y Dios no le responde el por qué. Eso es lo extraño de este libro y de la forma en cómo Dios dialoga con Habacuc. Él le pregunta a Dios por qué, Dios le responde, pero otra cosa, no le dice el por qué. Le dice: voy a traer una nación pagana, más violenta, más terrible, más fuerte. Y los van a entrar aquí. Y él esperando que le explicara por qué, Dios le dice: va a pasar algo peor. Dicen esa zozobra de ese reclamo de Dios, donde hoy nos acercamos entonces. Al final de este primer capítulo, los versos 12 al 17 los tiene ahí en su boletín. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo en señal de respeto y reverencia a la palabra del Señor y leemos la Escritura? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tu Señor los ha puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes,
quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Les decía, Habacuc es genial. El tema, para empezar mi sermón hoy, quiero empezar con una ilustración. Déjenme por un momento permitirle a mi imaginación que corra un poco. Los que somos fanáticos o fans del baloncesto o de cualquier deporte, hay en particular para cualquier atleta un prestigio sumamente alto. No solo ganar campeonatos, no solo ser reconocido, sino que al final de su carrera lo puedan introducir en lo que llaman el Salón de la Fama. Si en la vida cristiana hubiese una celebración como esta, un día donde exaltáramos al Salón de la Fama a los grandes creyentes, mujeres y hombres que han estado marcando con su testimonio la vida de la iglesia, sería totalmente diferente a lo que hemos conocido o visto sobre el Salón de la Fama del deporte. En el Salón de la Fama del deporte se celebran aquellos con grandes gestas, con grandes capacidades. Individuos que por fuera se ven como tú y como yo, pero que realmente su rendimiento está por encima de las normas de los seres humanos. Personas que han demostrado que su capacidad física excede las capacidades nuestras, que por alguna razón, ya sea por trabajo duro o por habilidad genética, están por encima de las normas de la sociedad. Pero en el Salón de la Fama cristiano, lo que encontraríamos serían personas muy comunes, demasiado parecidas a ti y a mí, o tal vez peores. Por ejemplo, me imagino una ceremonia del Salón de la Fama y de repente llamar a Joni Eareckson Tada. Mientras todo el mundo está viendo, esperando a esta persona grande e impresionante, pasa una silla de ruedas. Se para al frente una muchacha que casi no puede hablar con su silla de ruedas y casi no puede mover las manos. Y nos preguntaríamos todos qué cosas grandes ha hecho ella. ¿Acaso no puede moverse bien? Su cuerpo muestra golpes genuinos en su vida que la hizo tan maravillosa. De seguro, preguntaría alguno, de seguro su vida de oración es genial. De seguro ha escrito libros que han marcado a la gente. De seguro desde pequeña su corazón ardía por su Salvador. Y empieza el discurso de ella y es todo lo contrario. Nos dice que gran parte de su vida estuvo rebelde, no le interesaba a Dios, hasta que un accidente fatal le quitó la capacidad de moverse. Y que fue gracias a ese accidente fatal que aprendió a descansar en la gracia soberana de Dios. De seguro este sería uno de sus quotes de su discurso. Esta es una palabra de ella en una conferencia que dio. Estoy agradecida por mi tetraplegia. Es el moretón de una bendición. Un regalo envuelto en color negro. Es la compañía sombría que camina a mi lado cada día, que me lanza y me arrastra a los brazos de mi Salvador, y allí es donde está el gozo. O tal vez llamaríamos de repente al estrado y le pediríamos que se presentara uno de los misioneros más importantes en la historia de las misiones. Le diríamos a David Brainerd que se pasara al frente y empezaría a caminar con todos sus dolores y sus molestias, casi sin poder, lleno de enfermedad, totalmente delgado, y miraríamos y nos diríamos, pero él no pudo haber hecho mucho. Se sienta y esperamos grandes testimonios de obras extraordinarias en el campo de misiones, y este presbiteriano norteamericano nos diría, estuve en el campo misionero y no logré mucho. Lo único que hizo fue escribir un pequeño libro. Un libro que habla del sufrimiento y del dolor, de las enfermedades y del corazón que quería dar más por Dios, y se le complicaba.
El libro era su diario. Jonathan Edwards lo encontró, el gran predicador norteamericano, y lo publicó. Se ha convertido en el libro que más misioneros ha lanzado al campo de la evangelización. No hay nada que impresione, solo un corazón que reconoce que en medio de la adversidad puede ver la mano poderosa de Dios. David Cooper, imagínense en llamarlo a él. Cooper pasa al frente, de repente lo ves caminando fuera de su foco y de sí, mirando hacia los lados, bastante turbado, y se coloca al frente, y de seguro su apariencia sería la más extraña. Toda su vida luchó con problemas mentales. Era algo que no podía lograr escapar de sí. Él mismo tenía grandes problemas luchando con una severa enfermedad mental. Entre esquizofrenia y bipolaridad, toda su vida estaba convertida en un caos. Pero escribió alguna de las poesías más bellas que el cristianismo ha tenido. Y una frase hermosa que este hombre con problemas mentales nos regaló. Y dice: detrás del ceño fruncido de la providencia de Dios se esconde una hermosa sonrisa. Él está ahí diciendo: detrás de un Dios que no me quita esta locura con la cual estoy luchando, hay algo bello que Él está haciendo en medio de esta realidad. Habacuc hoy va a tener su lección extraordinaria de un Dios que actúa por caminos misteriosos. Y esa expresión viene de Cooper, es una expresión sumamente famosa, sale de la escritura, pero él la hizo parte del tema de su poema, Caminos Misteriosos. Y era el tema de mi sermón, caminos misteriosos. Siendo caminos misteriosos, hablamos de la forma en cómo Dios obra en tu vida y en la mía, y a veces suena extraño de comprender, suena un misterio difícil de aceptar o comprender, pero es la forma en cómo Dios soberanamente decide actuar con nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo son esos caminos misteriosos? Bueno, estos caminos misteriosos, número uno, son hechos por un Dios glorioso. Déjeme volverlo a repetir. ¿Cómo son estos caminos misteriosos de nuestra vida? Son hechos por un Dios glorioso. Habacuc pasa rápidamente a responder el mensaje de Dios. No sé si ves el texto bíblico ahí en tu boletín, pero mira lo genial. Dios le acaba de decir a él: voy a traer a los caldeos para destruir a tu país. Y después Dios hace una síntesis, verso extraordinario, el verso 11, donde Dios le dice: ¿sabes? Este pueblo que va a entrar a Judá, hacen de su fuerza su Dios. La respuesta de Habacuc es elocuente y maravillosa. Tiene tres fases. La primera, le resta poder a Babilonia. Y le dice: este camino no lo construyen ellos. Este camino lo construye tú. Solo tú tienes poder para ello. Mírenlo conmigo. Miren la forma en cómo demuestra su conocimiento de quién es Dios. Lo que está haciendo Habacuc aquí es literalmente mostrando la convicción de Dios que él tiene en su plano confesional. Esta es la confesión de Habacuc, esta es la manera en cómo él entiende quién es Dios. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. La descripción que hace de Dios es maravillosa. Déjame decir algunas cosas, algunos adjetivos particulares que está utilizando aquí Habacuc para hablar de Dios. Déjeme mencionar algunos y por favor preste aquí ahora toda su atención, porque creo que esto es la parte importante de entender la forma en cómo él está respondiendo. Este es su fundamento, hacia quién se está dirigiendo a Dios. ¿Cómo es Dios? Lo primero que nos va a decir es que Dios es un Dios pactual. Su primer adjetivo es un adjetivo relacional. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios de pactos. ¿Cómo? Pastor, sabe que Habacuc está apuntando hacia eso. Lo primero que hace es la forma en cómo llama a Dios. Tú, Señor, Yahweh, es la forma que utiliza para Señor. No Adonai, sino Yahweh.
Era el nombre que Dios le había revelado a Israel para ser el Dios de este pueblo y que ellos fueran el pueblo de ese Dios. Era el nombre que se utilizaba cuando se hablaba de la relación pactual que Dios tenía con Israel. Lo primero que Habacuc está reconociendo es que el Dios que él ora no es un Dios lejano en otra esfera, es un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. Es un Dios que a su pueblo le importa, pero más aún es casi un acto de reconocimiento. Dios, yo lo sé, nosotros hemos sido infieles, pero tú jamás eres infiel. Tú siempre te mantienes fiel a tu pacto maravilloso. Qué forma tan bella de iniciar esta oración, de recordarle a Dios que Él es el Dios del pacto, ese Dios fiel y maravilloso. Lo segundo que va a hacer es recordar ahora el aspecto temporal o atemporal, mejor dicho, de Dios. Tú eres eterno, es el Dios del pacto, pero a ti no te controla el tiempo. Mírenlo conmigo ahí. Tu Señor, y esta frase genial, existes desde la eternidad. Esto tiene toda la carga gloriosa que tú y yo necesitamos. Le está diciendo, ¿sabes? Si tú existes desde la eternidad, no hay absolutamente nadie más grande, más glorioso, más poderoso y más majestuoso que tú. El tiempo no te controla, no te domina, no te afecta. Tú estás por encima de él, de manera que lo que el pueblo está haciendo y lo que Babilonia va a hacer no está ausente a tu conocimiento. Tú eres el Dios que siempre ha existido y que todos lo saben. Es un Dios glorioso y maravilloso. Pero no solamente es un Dios de pacto, ese elemento relacional. No solo eres ese Dios eterno, ese aspecto temporal, sino que aquí pasa Habacuc a presentar el carácter de Dios. Tú eres santo. Eres diferente a tu creación, diferente a todos nosotros. Tus motivaciones siempre son correctas. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú eres santo, la muerte no te afecta, eres santo. Es totalmente distinto. Tus motivaciones, de nuevo, siempre son correctas. Tú siempre actúas hacia el bien, hacia la bondad, hacia lo que es correcto. La cuarta característica casi hace que cada una de estas tenga mayor fuerza. Déjeme volver ahí. Tu Señor existe desde la eternidad. Tú, mi santo Dios. Mira acá. Él es eterno. Él es un Dios de pacto. Él es santo. Pero no es un Dios lejano o distante. Ese Dios de pacto, ese Dios eterno, ese Dios santo, para Habacuc es mi Dios. Mi Dios es el santo. Mi Dios es el Dios de pacto. Mi Dios es el Dios eterno. Una criatura significante como Habacuc puede decir que ese Dios glorioso es su Dios y Dios respaldar esa afirmación. Él es su Dios. Ahora, tú y yo necesitamos escuchar una vez más esto. Déjame volver sobre lo que acabo de decir, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes necesitan escucharlo. ¿Qué está diciéndonos Habacuc inmediatamente en esta primera frase de estos versos? Nos está invitando a confesar juntamente con Él que aunque no entendamos las situaciones de nuestra vida, aunque lo que estés pasando esté totalmente difícil de explicar y sea complejo en medio de la prueba, de la angustia, del dolor, de la pérdida de un ser querido, cuando estás pasando por un momento genuino de adversidad, la invitación de Habacuc en medio de todo eso es a confesar quién es el Dios
Dios que te acompaña en medio de la adversidad. Es un Dios de pacto, por lo tanto nunca va a abandonarte. Él siempre va a estar contigo. Es un Dios eterno, por lo tanto tu problema no lo toma a Él por sorpresa. Él está al tanto de todas tus adversidades. Es un Dios santo. Si Él no interviene librándote de la adversidad, es porque tiene un propósito interior glorioso y maravilloso. Él desea el bien para tu vida, pero sobre todo puedes, en medio de las lágrimas, de la desesperación y de la angustia, detenerte, orar y recordar que el santo, el eterno y el Dios de pacto es tu Dios. Es tu Dios y tú eres su hijo o hija. Y eso le da fuerza a cada uno de estos enunciados. Le da la fuerza de descansar, de que no es este ser totalmente lejano. Él está cercano a mí, puedo confiar en Él y experimentarlo a Él. Él es mi Dios, mi Señor. Pertenece y yo le pertenezco a Él. Es el que dirige tu vida. Es ese Dios de pacto eterno, santo y personal. Ahora, esta convicción de Habacuc lo llega entonces, o lo lleva a leer de forma particular lo que Dios le había dicho. De nuevo, recuerda, este es un diálogo. Habacuc increpa a Dios. Dios le responde, no le responde como Habacuc quiere. Y ahora Habacuc responde. Dice, ok, tú eres eterno. Tú eres Dios de pacto. Y tú eres santo. Y eres mi Dios santo. Estoy movido a confiar en ti. Estoy movido a descansar en que siempre haces las cosas de la manera correcta y adecuada. Y pasa entonces a meditar sobre lo que Dios le ha dicho en base a esos espejuelos, los espejuelos del carácter y descripción de Dios. Míralo conmigo ahí donde está. Tu Señor nos ha puesto para hacer justicia. No es Babilonia, por más arrogantes y orgullosos que sean, no es Babilonia, por más arrogantes que los caldeos sean, no son ellos, eres tú. Los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, aquel que no se mueve, aquel que no cambia. Ellos pueden subir y bajar, tú permaneces para siempre. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Los has puesto para ejecutar tu castigo. Es como si Habacuc estuviese diciendo: Dios, santo, de pacto, eterno, personal, tú, mi Dios, siempre actúas de forma justa. Siempre actúas de forma justa. Déjenme decirle lo siguiente. Lo que está haciendo Habacuc, está reconociendo que Dios está actuando en justicia. Dios se lo había advertido al pueblo. En Deuteronomio 28, cuando Dios le habla sobre las consecuencias de fallar el pacto de Dios, Dios le dijo: estas son las consecuencias de fallar a mi pacto. Si me son infieles, naciones extranjeras van a venir y van a apoderarse de ustedes. Ahora, aquí está lo bello. La confianza de Habacuc es que Dios los va a utilizar como medio disciplinario. No significa que ha dejado de amar a Israel. Por eso Él es eterno. Por eso es una roca que no cambia. Por eso es el Dios de pacto. El Yahweh. Él siempre va a amar. Y entonces Habacuc está empezando a ver este acto disciplinario como un acto de amor de Dios. Como un acto de amor de Dios. Y es que empieza a darse cuenta que es el carácter justo de Dios en su vida. Entonces, tú y yo necesitamos por un momento mirar esto. Mirarlo bien en nuestro corazón y en nuestra vida. Déjame hacerte varias preguntas que espero que puedan ayudarte a mirar estos textos de forma diferente luego en tu casa. En este momento Habacuc reconoce que el acto de Dios es un acto justo y correcto. ¿Cómo entiendes la relación de Dios, tú y tu pecado? Las Escrituras están llenas de expresiones donde nos dicen que Dios es un Padre amoroso. Y su amor por ti y por mí nunca cambia. Pero el amor de Dios
debemos empezar a definirlo y entenderlo correctamente. Su amor no es un sentimentalismo que permita acciones, dirían en economía en Inglaterra, laissez-faire. No es que Dios permita que hagamos lo que nos dé la gana y Él simplemente se mantenga alejado de nuestras acciones. No, el Padre que ama, nos dirá la Escritura, es un Padre que siempre está presente para corregir en amor y en bondad. Estas son las partes complicadas a veces en el momento del texto, pero necesarias para tu corazón. Debo volverla a repetir y ser bien franco en blanco y negro. Dios siempre te va a amar, siempre va a correr a ti, siempre te va a levantar, pero tu pecado le molesta, tu maldad le molesta. Y sobre todo porque te ama, Él sabe que tu pecado te afecta. Él sabe que tu pecado te daña. Él sabe que el pecado es ese enemigo tirano que destruye tu vida. Él sabe que afecta tu relación con Dios y tu relación con otros. Dios está consciente de los efectos que el pecado produce en tu vida. Y sí, Él murió por ti en la cruz para que no seas enjuiciado por tu pecado, pero Él está consciente que cada acción pecaminosa puede tener consecuencias adversas en tu vida, y Él es el Dios que está totalmente involucrado en ti, y por lo tanto Él, como buen Padre amoroso, está ahí para disciplinarte cuando es necesario. Lo hace con amor. Para esta palabra disciplina, yo sé, es complicada. Algunos de nosotros venimos de contextos, algunos de ustedes de contextos abusivos, donde la palabra disciplina implica golpes fuertes sin sentido. Lamento si fue así. Pero Dios es un Dios santo. Él no es abusivo. Él no da, no castiga, pero sí corrige. Castiga porque castigó a su Hijo por ti en la cruz, pero corrige tu vida. Y a veces hay circunstancias que llegan a tu vida totalmente adversas y difíciles. Escúchame bien, que no es Satanás, es Dios buscando ordenar, dirigir y transformar tu vida para su gloria. Es parte de la soberanía amorosa de Dios. Si en esos momentos en medio de la complejidad y la adversidad, será cuando entonces tendremos que recordar lo que Habacuc ya nos ha dicho anteriormente. Él es un Dios de pacto, por lo tanto nos ama. Él no nos va a abandonar. Él es un Dios eterno que sabe todo, pero ese Dios eterno es santo, así que todas sus acciones están movidas por la bondad y por lo correcto. Es un Dios personal. Está preocupado por ti y está totalmente comprometido contigo. Definitivamente yo sería un mal padre si permitiera que mis hijos hicieran lo que yo quisiera. Hay momentos que a ellos les encantaría que yo hiciera eso. Pero sabe algo que yo no entendía cuando era pequeño, cuando era joven, porque me molestaba cuando mi papá y mi mamá me pedían hacer esto, aquello, cuando me castigaban. Ahora, en mis 40, miras atrás, tengo que mirar a mi viejo y decirle gracias. Recuerdo como hoy venir en una guagua con un muchacho que estudió conmigo, mayor que yo por unos 3 o 4 años. Venía, estaba sentado a mi lado, su cuerpo estaba totalmente demacrado, golpeado, salía de su tercera vez interno en un hogar de rehabilitación. En medio del camino me miraba. Recuerdo que estaba en la universidad, era una guagua pública. Habló conmigo, era del barrio donde me crié y me dijo: ¿sabes qué? Agradécele a tu papá y a tu mamá, sobre todo a tu mamá. Yo recuerdo, tu mamá siempre estaba en la escuela, siempre estaba pendiente de ustedes. Definitivamente eso hizo diferencia con ustedes. Sí, puedo mirar los castigos, puedo mirar los momentos en que no me dejaron hacer cosas que yo quería. Puedo mirar los momentos en donde me disciplinaron y darme cuenta y agradecerles gracias por amarme de la manera en que me amaron. Ahora la Escritura dice que usted y yo como papá podemos ser malos en esto, pero nuestro Padre es bueno, misericordioso. Nuestro Padre, al mirarnos,
Como un buen padre, claro, le duele, llora cuando nos ve nuestra vida sumergida en el pecado, sabiendo que el pecado va a dañar nuestra realidad. Y está Él diciendo, no puedo permitir que continúes navegando en esa situación. Necesito sacarte y transformar tu vida. Así que hay circunstancias que llegan a nosotros, que de seguro son parte del brazo amoroso y maravilloso de Dios. Apóstol Pablo dirá en Romanos, aquellos que aman a Dios, todas las cosas son movidas por Dios para bien, para bien. Quiero volver a leerte a Eric Santana. Estoy agradecida por mi tetraplejía. Es el moretón de una bendición, un regalo envuelto de color negro. Es la compañía sombría que camina a mi lado cada día, que me lanza y me arrastra a los brazos de mi Salvador. Allí es donde está el gozo. Muchas veces en tu vida hay puertas que se van a cerrar, y es el Padre Celestial diciendo no. Muchas veces en tu vida que situaciones van a llegar donde tus fuerzas no dan. Te encontrarás corriendo, llorando delante de su presencia, y es Dios, para que te des cuenta cuánto necesitas depender. ¿Cuánto necesitas depender de Él? Déjame pasar a mi tercer punto, porque esos caminos misteriosos son puntos. Déjame trabajar con mi tercer punto, que de seguro es la manera en cómo muchos de ustedes se sienten en este momento. Porque a pesar de que la Biblia esté llena de esta acción de Dios, tal vez tu corazón te dice, el pastor hoy está... Y tu mente está empezando a razonar, a buscar procesos de racionalización, donde puedo buscar un elemento para argumentar en contra de lo que Él me está diciendo. Toda la Escritura está gritando a favor de esto. Pero es Habacuc respondiendo exactamente de la misma manera. Habacuc de repente diciendo, sí, tú actúas así, pero yo no creo en mi experiencia que debas permitir que esto llegue a nuestras vidas. Es que Habacuc, simplemente déjeme leerlo porque es genial. Si lo tienes ahí contigo, dale lectura conmigo. Tienes en tu boletín. Déjame volverlo a leer para que lo veas. Desde el inicio. Tu Señor existe desde la eternidad. Está reconociendo la convicción confesional de Él sobre Dios. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tu Señor nos ha puesto para hacer justicia. Y ahí reconoce que Dios actúa de forma justa. Tú, mi roca, eres el fundamento inmovible. Nos has puesto para ejecutar tu castigo, tu acto de disciplina. Y ahora empieza a quejarse contra Dios. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? El segundo, ¿por qué? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? El tercer, ¿por qué? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y ahí Dios le va a dar una lección genial ya mismo. Y le recordará, aunque sea un spoiler del sermón que viene, que todos son pecadores. Y que la justicia no son por nuestras acciones, es por la fe. Y será el gran texto que Habacuc le presenta, y que Pablo utilizará en Romanos, y que Lutero gritará en la Reforma Protestante: el justo por la fe vivirá. ¿Has hecho a los hombres como peces del mar? Y aquí está respondiendo diciendo: ¿has hecho a los hombres de esta manera para que este pueblo los destruya como reptiles que no tienen jefe? Babilonia los saca a todos con su anzuelo. Está correcto, Dios, es una maquinaria de guerra completa. Los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Ellos se alegran de su maldad. ¿Cómo es posible que lo permitas cuando ellos se regocijan en lo que hacen? Por lo tanto, y aquí está casi parafraseando, Dios dijo: su poder es su Dios, y Él utiliza la misma idea. Por lo tanto, ofrecen sacrificios a sus redes, a su fuerza, a su poder destructiva. Le ofrecen sacrificios, adoran su poder y queman incienso en sus mallas. Gracias a sus redes, su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Mira el poder y la riqueza que tienen por sus acciones de conquista.
termina con una pregunta bien fuerte contra Dios. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Tres cosas esta réplica nos enseña a ti y a mí, que yo creo que son cruciales y puntuales para nuestra vida. Lo primero, nuestra naturaleza humana tiende a actuar más en base a la experiencia que a las convicciones, cuando no logra entender el actuar de Dios. Tú y yo somos dirigidos más a mirar el elemento de la experiencia. El evangelicalismo que vivimos en Puerto Rico se mueve más primariamente a la experiencia. No, Dios no debe actuar así. ¿Por qué? Porque ese no es el Dios que yo experimento y entiendo. Yo creo que aquí está la belleza de este pasaje, porque Habacuc comienza reconociendo puntualmente quién es Dios. Él es santo, es un Dios de pacto y es un Dios eterno y es un Dios cercano que puede ser llamado mi Dios. Ese Dios actúa de forma soberana. Y aquí Habacuc será llamado luego en los próximos capítulos a reaccionar conforme a sus convicciones, aunque su experiencia le esté gritando otra realidad. Será invitado a no confiar en su corazón, porque va de continuo hacia el mal y a descansar en una verdad más grande que las emociones de su corazón, en la verdad del carácter de Dios. Aunque no lo entienda, Dios es glorioso, amoroso, poderoso y justo. Descansa en esa verdad, aunque las experiencias de vida te griten otra cosa. Un segundo genial en Habacuc, y aquí va, es la lección que nos muestra de cómo resolvemos esta tensión, de que acá arriba yo sé cómo es Dios, pero en medio de la experiencia que estoy teniendo de dolor, donde no veo a Dios actuando, ¿qué hago? Y aquí está la gran enseñanza de Habacuc. No hay mejor manera para trabajar esto que la oración. Devolverlo puede ser dichoso, pero aquí está lo genial. Tú y yo tenemos muchos caminos hacia donde corremos primero. Muchos caminos hacia los que corremos. El análisis lógico, la experiencia. ¿Cómo resuelvo este problema de la adversidad que me llega? ¿Cómo resuelvo este problema de Dios molesto con el pecado de Israel o tal vez con mi pecado? Argumentos de mi mente. A tomar y buscar en otras causas, en otras cosas, ayuda para poder comprenderlo. ¿Qué hace Habacuc? Habacuc ora. No es su mejor momento, tal vez no es su mejor oración. No es la oración encumbrada de belleza que motiva a todo el mundo. No es una oración que demuestre la plenitud de su pasión y de su espiritualidad elevada. Es una oración brutalmente honesta, pero es una oración que a Dios le agrada. Le agrada lo brutalmente honesto que Habacuc está haciendo. Él está diciendo, no entiendo por qué sucede, y Dios de seguro le responde, está bien. No tienes que entender, pero qué bueno que estás desahogándote en oración delante de mí. Lo tercero es que la pregunta de Habacuc podemos contestarla, y yo no quiero hoy darla sin contestar, aunque en el capítulo 2 Dios lo va a hacer por sí solo y lo vamos a ver, pero déjenme añadirle 2 o 3 cosas. Sus preguntas nos permiten entonces entender la realidad de la providencia de Dios. Aquí quiero cerrar. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el que Dios le haya dicho a Habacuc? ¿Sabes qué? Yo he visto la maldad de Israel y voy a usar a Babilonia para tratar con ella. Nosotros conocemos la historia. Sí, Babilonia va a llegar, pero no va a destruir completamente a Judá. Dios va a guardar a su gente. Si no, recuerden, va a ser en territorio caldeo, donde vamos a escuchar de Daniel, el foso de los leones. Va a ser en territorio caldeo, donde vamos a escuchar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego metidos en el horno de fuego. Va a ser en territorio caldeo, donde Jeremías le va a decir al pueblo, crezcan, tranquilos, Dios va a hacer que ustedes tengan casas y crezcan, procuren la paz de la ciudad a donde han sido transportados, porque en la paz de su ciudad ustedes van a tener paz también. Yo voy a estar con ustedes. Va a ser el territorio caldeo donde se va a escribir el Salmo, donde ellos dicen, nos pidieron que cantáramos nuestros cánticos,
que cantábamos en el templo. ¿Quién va a cantar en tierra de extraños, colgándose en los sauces en nuestra salpa? Pero de repente recuerdan cuán bondadoso ha sido Dios, y cantemos en tierra caldea también, que Dios es el que está por encima de todos los reyes de la tierra. Y el momento Habacuc no lo entiende, tú y yo lo sabemos, conocemos la historia. Y es aquí donde la cosa se pone extraordinaria, porque le recuerda a Dios que como Dios de divina providencia, todo lo que sucede en el mundo está causado y dirigido por la mano gloriosa de Dios. Para Habacuc y para ti, para mí es difícil. ¿Cómo es posible que Dios utilice la maldad de esta gente? Para eso, los teólogos le han puesto la idea de causas primarias y causas secundarias. Al final de mi sermón no quiero complicar eso, por eso en la mitad de su boletín hoy tiene una buena explicación sobre eso, lo puede vivir en su casa. Déjeme explicarlo para cerrar mi sermón hoy. Causas primarias y causas secundarias. Por eso las causas primarias, aquellas que Dios decreta totalmente y dirige, las que Dios ha determinado, sus planes, su plan de salvarte, su plan de restaurarte, el plan de transformar, de salvar a su pueblo, de transformar todas las cosas. Esas son las causas primarias de Dios. Ahora, existen causas secundarias. El pecado tuyo y mío son causas secundarias. Ahora, esas causas secundarias no afectan las causas primarias. Dios sigue siendo el Señor de todas las cosas. Déjenme explicar esto con dos historias para ver si pueden entenderlo y cierro mi sermón. La primera es José, vendido en Egipto, vendido a unos mercaderes y luego terminado en Egipto. ¿Quién lo vende? Sus hermanos. Y luego la casa de Potifar, la esposa de Potifar miente sobre el carácter ético de José. Termina en la cárcel. Y luego por sus habilidades estando en la cárcel, estando en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto para Dios usarlo y levantarlo y convertirlo en el primer ministro de Egipto. Cuando sus hermanos llegan mientras él está cuidando a Egipto, guardando alimentos, llega una hambruna, sus hermanos se están muriendo de hambre y corren a Egipto. Y cuando él los encuentra y les revela quién es, hay un momento donde él le dice: Dios dispuso que ustedes actuaran de esa manera para salvarles en este momento. ¿Qué? José está diciendo que Dios en su plan ya había dispuesto esto, causa primaria, causas secundarias. Ellos actuaron de manera pecaminosa y a él lo vendieron, pero Dios a esto no les sorprende, sino que a los que aman a Dios, todas las cosas Dios las transforma para su bien, y toma esa circunstancia y la transforma para el bien de José. Una historia más gloriosa aún, déjenme narrársela. El hijo de un carpintero entrando en Jerusalén para proclamar su reino de bondad y paz, y un pueblo pecador que decide no escucharle y pide, y lo arrestan y lo enjuician. Y cuando Pilato lo saca y le dice: ¿qué hago con él? Y un pueblo pecaminoso que dice: crucifícale, 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 que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Causa primaria: Jesús iba a la cruz. ¿Por qué razón? Por la misma que ellos estaban pidiendo. Porque solo la sangre de Cristo sobre sus cabezas perdonaría sus pecados. Causa secundaria: esa no es la intención de ellos. Ellos quieren deshacerse de Jesús, quieren hacerle mal, pero Dios utiliza el carácter pecaminoso de esta gente para hacer exactamente lo que están pidiendo. Y haciendo exactamente lo que están pidiendo, se dan cuenta que era el plan de Dios desde el principio, que su hijo muriera en la cruz por tus pecados y los míos.